La Guerra de Vietnam, librada entre 1955 y 1975, fue uno de los conflictos más intensos y difíciles del siglo XX, que enfrentó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con el Ejército de Vietnam del Norte y sus aliados del Vietcong. Este conflicto único presentó un entorno de combate implacable, con densas selvas, terreno montañoso y condiciones meteorológicas adversas que pusieron a prueba la resistencia y adaptabilidad de las tropas estadounidenses. Además de los retos medioambientales, la guerra de guerrillas impuesta por los vietnamitas requería tácticas y estrategias innovadoras, lo que hacía que cada enfrentamiento fuera impredecible y mortal. Para hacer frente a estos retos, era crucial que Estados Unidos desarrollara y mejorara equipos militares de alta calidad. Las armas y herramientas utilizadas por las tropas estadounidenses no solo debían ser letales, sino también fiables y adaptables a las condiciones extremas del campo de batalla. Desde fusiles automáticos y ametralladoras hasta lanzagranadas y minas antipersona, cada pieza del arsenal desempeñaba un papel vital en la búsqueda de la ventaja táctica. El fusil M16, desarrollado por Armalite y posteriormente producido por Colt, es una de las armas más emblemáticas de la Guerra de Vietnam. Introducido a principios de la década de 1960, el M16 fue diseñado para sustituir al M14, más pesado y menos eficaz. Equipado con un calibre de 5,56 milímetros, el M16 ofrecía una alta cadencia de fuego y era significativamente más ligero, lo que lo hacía ideal para las densas selvas de Vietnam. Su capacidad de fuego automático y semiautomático proporcionó a los soldados estadounidenses una importante ventaja táctica en combate. A pesar de sus notables cualidades, el M16 no estuvo exento de problemas. En las primeras fases de su despliegue, el arma sufrió problemas de fiabilidad. Estos fallos provocaron varias muertes en combate, causando una crisis de confianza entre las tropas estadounidenses. Con el tiempo, se introdujeron mejoras, incluidas modificaciones de diseño y mejores prácticas de mantenimiento, que redujeron significativamente los fallos y mejoraron la fiabilidad del M16. La curiosidad interesante sobre el M16 es que inicialmente se distribuyó sin kits de limpieza, bajo la falsa premisa de que era autolimpiable. Esto provocó graves averías, especialmente en las duras condiciones de Vietnam. Tras la intervención del Congreso estadounidense y la presión de las tropas, finalmente se distribuyeron kits de limpieza y se promovió ampliamente la educación sobre el mantenimiento adecuado del arma. Hoy en día, el M16 sigue siendo un símbolo icónico de la Guerra de Vietnam y un ejemplo de cómo la innovación y la adaptación pueden transformar una herramienta militar crucial. Lanzagranadas M79, el arma de apoyo a la infantería, cariñosamente apodado Thumper o Blooper por los soldados estadounidenses, se introdujo en la década de 1960 como una solución eficaz para proporcionar potencia de fuego explosiva portátil. El M79 es un arma de un solo disparo que dispara granadas de 40 milímetros, ofreciendo una combinación de precisión y poder destructivo. Con un alcance efectivo de hasta 350 metros, la M79 permitía a los soldados atacar objetivos a distancias que estaban fuera del alcance de las granadas de mano, lo que suponía una importante ventaja táctica en diversas situaciones de combate. Una de las principales cualidades del M79 era su sencillez y facilidad de uso. El arma era ligera, pesaba unos 2,72 kilogramos, y su mecanismo de ruptura permitía una recarga rápida y eficaz. Esta sencillez se traducía en una gran fiabilidad, incluso en las duras condiciones de las selvas vietnamitas. La M79 podía cargarse con diversos tipos de granadas, como explosivas, incendiarias, de humo y lacrimógenas, lo que la convertía en una herramienta versátil para los soldados sobre el terreno. El M79 demostró ser un arma eficaz y fiable, desempeñando un papel crucial en el arsenal de apoyo de la infantería estadounidense durante la Guerra de Vietnam. El fusil M14, introducido a finales de la década de 1950, se diseñó inicialmente para sustituir al venerable M1 Garand, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea.
equipado con munición de 7,62 milímetros de la OTAN. El M14 era un arma versátil, capaz de disparar en modo semiautomático y automático. Su precisión y su alcance efectivo de hasta 500 metros lo hacían ideal para el combate a media y larga distancia, lo que suponía una ventaja significativa en campos de batalla más abiertos y menos densamente arbolados. Sin embargo, la Guerra de Vietnam presentó desafíos únicos que pusieron de manifiesto las limitaciones del M14. El fusil era relativamente pesado, pesaba unos 5.1 kilogramos sin munición, lo que dificultaba su manejo y transporte en terrenos densamente boscosos y pantanosos. Además, el potente retroceso del M14 dificultaba su control durante el fuego automático, lo que disminuía su eficacia en el combate cercano y rápido. Estas desventajas, combinadas con la demanda de un arma más ligera y fácil de maniobrar, llevaron a la adopción del M16 como fusil estándar para las tropas estadounidenses. El M72 LO es un arma antitanque desechable, diseñada para proporcionar a los soldados de infantería un medio eficaz de destruir vehículos blindados y fortificaciones enemigas. Introducida en la década de 1960, la M72 LO se convirtió rápidamente en una herramienta esencial para las tropas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Compacta y ligera, con un peso de unos 2,5 kilogramos, la M72 LO podía ser transportada y manejada fácilmente por un solo soldado, lo que permitía atacar rápidamente a los objetivos en combate. Una de las mayores cualidades del M72 LO es su sencillez de uso. El arma consta de un tubo telescópico que se extiende antes de disparar y de un mecanismo de disparo que se activa una vez extendido el tubo. La granada propulsada por cohete de 66 milímetros es eficaz contra blindajes ligeros y fortificaciones, con un alcance efectivo de hasta 200 metros. La naturaleza desechable del arma significa que después del disparo, el tubo vacío se abandona, eliminando la necesidad de recarga o mantenimiento en el campo de batalla. A pesar de sus ventajas, el M72 LO tiene algunas limitaciones. Su eficacia se reduce contra blindajes más pesados y objetivos fuertemente fortificados. Además, el disparo del M72 LO genera una importante ráfaga trasera, que puede revelar la posición del operador y causar peligro a cualquier persona u objeto que se encuentre detrás del arma durante el disparo. Se inspiró en diseños anteriores como el bazooka de la Segunda Guerra Mundial y el RPG-2 soviético, pero innovó al ser más ligero y compacto. A lo largo de los años, el M72 LO ha experimentado varias mejoras y sigue siendo utilizado en diferentes variantes por las Fuerzas Armadas de diversos países, demostrando su eficacia y adaptabilidad en los escenarios de combate modernos. El subfusil M3, conocido popularmente como Grease Gun, pistola de grasa, debido a su aspecto similar al de una pistola de grasa, se introdujo en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial y siguió siendo utilizado por las fuerzas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Diseñada para ser un arma de bajo coste y fácil producción, la M3 se fabricaba principalmente con acero estampado, lo que la hacía económica y rápida de fabricar. Utilizaba munición de calibre .45 ACP, que proporcionaba un impacto significativo a corta distancia, ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Una de las principales cualidades de la M3 Grease Gun era su sencillez y robustez. Con un peso de unos 3,7 kilogramos, la M3 era relativamente ligera y compacta, lo que facilitaba su manejo en combate. Su cadencia de tiro relativamente baja, de unos 450 disparos por minuto, ayudaba a controlar el retroceso y a mantener la precisión durante los disparos continuos. La sencillez de su diseño también facilitaba su mantenimiento y reparación sobre el terreno, una ventaja importante en las duras condiciones de la jungla vietnamita. Sin embargo, la M3 Grease Gun tenía sus limitaciones. Su precisión solo era eficaz a distancias cortas, y su diseño sencillo, aunque robusto, no ofrecía la misma ergonomía ni las características avanzadas de algunas armas modernas de la época. Además, el cargador de 30 cartuchos podía ser relativamente lento de recargar en comparación con otros subfusiles. El arma fue diseñada para sustituir al subfusil Thompson, siendo mucho más barata y rápida de producir.
El M3 siguió siendo utilizado por las fuerzas estadounidenses hasta mediados de la década de 1990, debido principalmente a su durabilidad y eficacia en el combate cuerpo a cuerpo, manteniendo su legado como arma fiable e icónica. El fusil de francotirador M21, derivado del fusil M14, se desarrolló para satisfacer las necesidades específicas de los francotiradores durante la Guerra de Vietnam. Introducido en 1969, el M21 estaba equipado con una mira telescópica que permitía a los francotiradores atacar objetivos a distancias de hasta 900 metros con gran precisión. Con munición de 7,62 milímetros de la OTAN, el M21 combinaba el alcance y la potencia del M14 con mejoras que aumentaban significativamente su precisión y eficacia en combate. Una de las principales cualidades del M21 era su precisión letal. El fusil fue cuidadosamente seleccionado y modificado a partir de los mejores ejemplares del M14, haciendo hincapié en garantizar una excelente precisión. La adición de una mira telescópica ajustable y de un bípode aumentó la estabilidad del fusil durante el disparo, permitiendo a los tiradores alcanzar objetivos con gran precisión a largas distancias. Estas características hicieron del M21 una herramienta vital para las operaciones de reconocimiento y la eliminación de objetivos de gran valor, donde la precisión era crucial. El peso del fusil, unos 5,3 kilogramos sin la mira, lo hacía relativamente pesado para maniobras rápidas en terrenos irregulares. Además, como derivado del M14, el M21 mantenía algunos de los problemas de retroceso y mantenimiento asociados al fusil original. Una curiosidad interesante sobre el M21 es que fue uno de los primeros fusiles de francotirador que se utilizó con miras telescópicas avanzadas en un conflicto moderno, marcando la pauta para futuros desarrollos en fusiles de francotirador. El legado del M21 sigue siendo respetado y sirvió de base para el desarrollo de futuros sistemas de armas de precisión utilizados por las Fuerzas Armadas estadounidenses. La escopeta Remington 870, introducida por primera vez en 1950, se convirtió en una elección popular entre las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam, debido a su robustez, fiabilidad y eficacia en el combate a corta distancia. Utilizado principalmente para operaciones de limpieza de trincheras y combate en zonas urbanas, el Remington 870 ofrecía una gran potencia con su cartucho del calibre 12, capaz de neutralizar eficazmente objetivos a corta distancia. Una de las mayores cualidades de la Remington 870 es su sencillez y durabilidad. El mecanismo de acción por bombeo es famoso por su fiabilidad. Incluso en las duras condiciones de las selvas vietnamitas, el arma puede desmontarse y limpiarse fácilmente, lo que resulta crucial para su mantenimiento sobre el terreno. Además, la Remington 870 tiene una capacidad de hasta 8 cartuchos, lo que permite a los soldados mantener un alto volumen de fuego sin recargas frecuentes, una ventaja significativa en situaciones de combate intenso. Sin embargo, el Remington 870 también tiene algunas limitaciones. Su alcance efectivo es relativamente corto, lo que limita su eficacia al combate a corta distancia. Además, la necesidad de bombear la acción manualmente después de cada disparo ralentiza la cadencia de fuego en comparación con los rifles semiautomáticos. Una curiosidad interesante sobre el Remington 870 es su longevidad y continua popularidad. El arma sigue siendo ampliamente utilizada por las fuerzas policiales, militares y civiles de todo el mundo, debido a su probada fiabilidad y versátil diseño, lo que lo convierte en uno de los rifles más exitosos de todos los tiempos. La mina Claymore M18 es una mina antipersona dirigida que se utilizó ampliamente durante la Guerra de Vietnam para la defensa del perímetro y las emboscadas. Introducida en 1960, la Claymore se distingue por su forma rectangular y su inscripción frente al enemigo. Equipada con unas 700 bolas de acero incrustadas en explosivo plástico C4, la Claymore libera una ráfaga letal de fragmentos al detonar, cubriendo un arco de 60 grados con un alcance efectivo de unos 50 metros. Una de las principales cualidades de la Claymore M18 es su capacidad para ser controlada a distancia, lo que permite a los soldados detonar la mina a distancia mediante un cable de mando.
Esto supone una importante ventaja táctica, ya que permite crear trampas y emboscadas, sin exponer a las tropas a riesgos directos. La Claymore también puede configurarse para la detonación con cable trampa, lo que aumenta su versatilidad en diferentes escenarios de combate. La instalación y configuración de la mina requiere tiempo y cuidado. Además, la necesidad de un cable de mando limita la distancia operativa y puede verse comprometida si el cable es detectado o cortado por el enemigo. Su eficacia y su diseño innovador han hecho de la Claymore M18 una herramienta indispensable en el arsenal militar, conocida por su letalidad y su capacidad para cambiar el curso del combate. La granada de fragmentación M26, desarrollada por Estados Unidos en la década de 1950, se convirtió en una herramienta esencial para las tropas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. La M26 fue diseñada para maximizar la dispersión de fragmentos metálicos letales al explotar, causando daños significativos a las tropas enemigas en un radio de hasta 15 metros. Su diseño esférico y su característico collar de fragmentación interno contribuyeron a la eficacia y fiabilidad letales de la granada. Una de las principales cualidades de la M26 es su sencillez y facilidad de uso. Con un peso de unos 450 gramos, la granada es ligera y fácil de transportar, lo que permite a los soldados llevar varias unidades en combate. El mecanismo de seguridad es robusto, minimizando el riesgo de detonación accidental. La espoleta de retardo, normalmente de 4 a 5 segundos, da al soldado tiempo suficiente para lanzar la granada hacia el objetivo antes de la detonación, lo que la hace eficaz en diversas situaciones tácticas, desde ataques ofensivos a defensivos. La granada obligaba a los soldados a acercarse peligrosamente al enemigo para lanzarla con eficacia. Además, en condiciones de combate intenso, existía el riesgo de que la espoleta de retardo no funcionara como se esperaba, lo que podía provocar una explosión prematura o retardada. Su presencia en innumerables conflictos en todo el mundo y su contribución a las tácticas de combate siguen siendo reconocidas y valoradas a día de hoy. El lanzagranadas M203 se introdujo a finales de la década de 1960 con el objetivo de proporcionar una solución más fiable y eficaz para el apoyo de fuego de infantería. El M203 se diseñó para acoplarse bajo el cañón del fusil M16 y posteriormente del M4, permitiendo a los soldados disparar granadas de 40 milímetros sin tener que llevar un arma aparte. Este diseño integraba la potencia de fuego explosiva directamente en el armamento principal de los soldados, lo que suponía una importante ventaja táctica en el campo de batalla. Una de las principales cualidades del M203 es su fiabilidad y facilidad de uso. El lanzagranadas funciona con un sencillo mecanismo deslizante de carga y descarga, lo que permite una recarga rápida y eficaz en combate. El M203 puede disparar una gran variedad de granadas, entre ellas explosivas, de humo, de iluminación y lacrimógenas, lo que lo hace extremadamente versátil en diferentes situaciones tácticas. Con un alcance efectivo de hasta 400 metros, la M203 permite a los soldados atacar objetivos protegidos y suprimir posiciones enemigas con precisión y eficacia. El M203 también tiene algunas limitaciones. El peso adicional del lanzador y las granadas puede sobrecargar al soldado, especialmente durante patrullas largas u operaciones en terrenos difíciles. Además, el uso del M203 requiere una formación específica para garantizar que los soldados puedan manejar el arma con eficacia y seguridad. Su durabilidad y su eficacia probada en combate han hecho del M203 una elección popular y fiable, consolidando su lugar como herramienta esencial en el arsenal de la infantería moderna. La ametralladora M60, introducida en 1957, se convirtió en una parte vital del arsenal estadounidense durante la Guerra de Vietnam. Conocida como el Cerdo, por su peso y su perfil robusto, la M60 fue diseñada para proporcionar un apoyo de fuego continuo y eficaz. Utilizando munición de 7,62 milímetros de la OTAN, el M60 podía disparar entre 500 y 650 proyectiles por minuto, lo que lo convertía en una herramienta formidable para suprimir el fuego enemigo y apoyar los avances de la infantería.
Su versatilidad le permitía ser utilizado tanto en operaciones móviles como en posiciones fijas, montados sobre trípodes o vehículos. A pesar de sus impresionantes capacidades, el M60 no estaba exento de defectos. El peso del arma, unos 10,5 kilogramos sin munición, dificultaba su manejo y transporte en terrenos densos y accidentados, como las selvas de Vietnam. Además, el M60 era conocido por sus problemas de fiabilidad, especialmente con el sistema de alimentación de munición, que podía atascarse en condiciones adversas. El diseño del M60 está influenciado por la ametralladora alemana MG-42 de la Segunda Guerra Mundial. Elementos como el sistema de alimentación por correa y el mecanismo de cambio rápido del cañón se incorporaron al M60, reflejando una combinación de ingeniería estadounidense e innovaciones alemanas. Además, el M60 ganó prominencia no solo en combate, sino también en la cultura popular, apareciendo en numerosas películas y programas de televisión sobre la guerra de Vietnam, solidificando su imagen como una de las armas más emblemáticas de aquel conflicto. Durante la guerra de Vietnam, el ejército norvietnamita y las fuerzas del Vietcong emplearon una amplia gama de armas para enfrentarse a las fuerzas estadounidenses y survietnamitas. Estas armas, a menudo suministradas por aliados como la Unión Soviética y China, fueron elegidas por su eficacia, durabilidad y adaptabilidad a las difíciles condiciones del conflicto. Cada pieza del arsenal vietnamita desempeñó un papel crucial en las tácticas de guerrilla y en las operaciones militares convencionales. Hoy exploraremos algunas de las armas más notables utilizadas por los combatientes vietnamitas, destacando sus cualidades, debilidades y curiosidades que marcaron la historia del conflicto. El AK-47, desarrollado por el ingeniero soviético Mikhail Kalashnikov, se convirtió en el arma de infantería más emblemática y fue ampliamente utilizada por el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Introducido en 1947, el AK-47 es conocido por su durabilidad, sencillez y fiabilidad, características que lo hacían ideal para las duras condiciones de la jungla y el terreno montañoso de Vietnam. Con una cadencia de fuego de unos 600 disparos por minuto y un calibre de 7,62 milímetros, el AK-47 proporcionaba una importante potencia de fuego, esencial para las tácticas de guerrilla empleadas por los vietnamitas. Una de las mayores cualidades del AK-47 es su robustez. El arma podía funcionar eficazmente en condiciones extremas, como el barro, la arena y el agua, sin comprometer su rendimiento. Su sencilla construcción permitía un fácil mantenimiento y reparación sobre el terreno, un factor crucial para las fuerzas vietnamitas, que a menudo operaban lejos de sus bases de abastecimiento. Además, la facilidad de uso del AK-47 significaba que los soldados con una formación mínima podían aprender rápidamente a manejar el arma con eficacia, lo que lo convertía en la elección perfecta para la milicia del Vietcong. Pero el peso del arma, unos 4,3 kilogramos cargada, podía ser una carga en largas marchas o patrullas. Una curiosidad interesante sobre el AK-47 es que su presencia en Vietnam no se limitó únicamente a las fuerzas vietnamitas. Los soldados estadounidenses a menudo preferían capturar y utilizar AK-47 debido a su mayor fiabilidad en comparación con algunas de las armas estadounidenses, como el M16, en las primeras fases del conflicto. Esta arma no solo simboliza la resistencia vietnamita, sino que también representa uno de los diseños de armas más influyentes y duraderos de la historia militar moderna. El RPG-7, un lanzagranadas propulsado por cohete desarrollado por la Unión Soviética, se convirtió en una de las armas antitanque más eficaces y temidas utilizadas por el ejército norvietnamita y el Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Introducido a finales de la década de 1950, el RPG-7 se hizo rápidamente famoso por su capacidad para destruir vehículos blindados, búnkeres y otras fortificaciones, con un alcance efectivo de unos 200 metros contra objetivos móviles y de hasta 500 metros contra objetivos fijos. El RPG-7 proporcionó a los combatientes vietnamitas una poderosa herramienta para contrarrestar la superioridad tecnológica
de las fuerzas estadounidenses. Una de las principales cualidades del RPG-7 es su sencillez y facilidad de uso. El lanzador es ligero, pesa aproximadamente 7 kilogramos con un cohete cargado, lo que lo hace portátil e ideal para la guerra de guerrillas. Su robusto diseño permite un funcionamiento fiable en una gran variedad de condiciones climáticas y terrenos, desde selvas húmedas hasta zonas urbanas. Además, el RPG-7 es extremadamente versátil y puede disparar una gran variedad de granadas, incluidas granadas antitanque y antipersona, lo que amplía su utilidad en el campo de batalla. A pesar de sus impresionantes cualidades, el RPG-7 tiene algunos puntos débiles. La precisión del lanzador depende en gran medida de la habilidad del operador y de las condiciones ambientales, ya que el cohete es susceptible a las desviaciones causadas por el viento o la vegetación densa. Además, el disparo del RPG-7 genera una importante ráfaga trasera, que puede revelar la posición del operador y pone en peligro a cualquier persona u objeto que se encuentre detrás del arma. El RPG-7 se ha convertido en un símbolo de la resistencia y en el arma preferida por muchas fuerzas insurgentes de todo el mundo, debido a su probada eficacia y a su facilidad de adquisición y uso. La presencia del RPG-7 en Vietnam marcó el inicio de su legado duradero como una de las armas antitanque más reconocidas y utilizadas en todo el mundo. El subfusil MAT-49, desarrollado originalmente por Francia a finales de la década de 1940, se convirtió en un arma muy utilizada por Vietnam del Norte y las fuerzas del Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Tras la retirada francesa de Vietnam, un gran número de estas armas quedaron disponibles y fueron capturadas por los vietnamitas. El diseño compacto y la robustez del MAT-49 lo convirtieron en una opción ideal para la guerra de guerrillas, proporcionando una potencia de fuego eficaz en el combate cuerpo a cuerpo. Una de las principales cualidades de la MAT-49 es su durabilidad y facilidad de uso. El arma utiliza munición de 9 milímetros y tiene una cadencia de fuego de unos 600 disparos por minuto, lo que permite disparar con rapidez y eficacia en situaciones de combate intenso. Su cargador inferior de 32 cartuchos puede plegarse para facilitar su transporte, lo que hace que la MAT-49 sea especialmente portátil y práctica para emboscadas y ataques por sorpresa. Además, la sencilla construcción del arma facilitaba su mantenimiento y reparación sobre el terreno, una ventaja significativa para las fuerzas guerrilleras que operaban en condiciones adversas. Sin embargo, el MAT-49 tenía sus limitaciones. El alcance efectivo del arma era relativamente corto, limitado a unos 100 a 200 metros, lo que la hacía menos eficaz en combate a media y larga distancia. Además, la precisión de la MAT-49 disminuía considerablemente durante los disparos automáticos prolongados debido al retroceso y a la elevación del cañón. Los MAT-49, utilizados por los vietnamitas, fueron a menudo modificados localmente, incluyendo adaptaciones para aumentar la capacidad del cargador o cambiar la cadencia de fuego. Estas modificaciones improvisadas reflejan el ingenio y la capacidad de adaptación de los combatientes vietnamitas, que maximizaron la eficacia de su equipo disponible para hacer frente a las fuerzas estadounidenses, tecnológicamente superiores. La ametralladora ligera RPD, desarrollada por la Unión Soviética a finales de la década de 1940, se convirtió en una parte vital del arsenal del ejército de Vietnam del Norte y de las fuerzas del Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Diseñada para proporcionar apoyo de fuego continuo a nivel de escuadrón, la RPD utilizaba munición de 7,62 por 39 milímetros, la misma que los fusiles AK-47 y SKS, lo que facilitaba la logística de munición en el campo de batalla. Con una cadencia de fuego de unos 650 disparos por minuto, el RPD ofrecía un equilibrio eficaz entre potencia de fuego y control durante el fuego continuo. El arma es relativamente ligera para una ametralladora, ya que pesa unos 7 kilogramos, lo que facilita su transporte y manejo por un solo soldado. Su sistema de 100 cartuchos alimentados por cinturón permitía largas ráfagas de fuego sin necesidad de recargar con frecuencia, proporcionando un apoyo de fuego sostenido crucial en combates intensos. La construcción sencilla y duradera del RPD también lo hacía muy fiable en condiciones adversas,
desde la humedad de las selvas hasta el polvo de los campos de batalla. Sin embargo, el RPD tenía algunas limitaciones. El proceso de recarga del cinturón de munición podía ser largo y complicado en pleno combate, exponiendo potencialmente al operador al fuego enemigo. Además, el arma podía sobrecalentarse durante disparos prolongados, lo que obligaba a realizar pausas para evitar daños en el cañón. El arma tuvo tanto éxito y resultó tan fiable que, al igual que el AK-47, muchas unidades estadounidenses capturaron y utilizaron RPD contra las fuerzas vietnamitas. Esta práctica puso de manifiesto no solo la eficacia del RPD, sino también la capacidad de adaptación de las tropas para aprovechar las mejores armas disponibles, independientemente de su origen. La carabina tipo 53, una variante china del fusil soviético Mosin Nagant M44, fue ampliamente utilizada por el ejército de Vietnam del Norte y las fuerzas del Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. Introducida en la década de 1950, la carabina tipo 53 fue diseñada para ser un arma de infantería robusta y fiable, adecuada para las duras condiciones de combate. Utilizando munición de 7,62 por 54 milímetros, el fusil era conocido por su alcance y poder de penetración, lo que lo hacía eficaz tanto en combates a media distancia como en situaciones en las que había que atravesar una cobertura pesada. Una de las principales cualidades del tipo 53 es su durabilidad. Construido sobre el probado diseño Mosin Nagant, el fusil era capaz de soportar condiciones extremas, desde la humedad y el barro de las selvas vietnamitas hasta el desgaste diario del combate. La bayoneta plegable, característica distintiva del tipo 53, añadía versatilidad al arma, permitiendo su uso en combate cuerpo a cuerpo. Además, la simplicidad mecánica del fusil facilitaba su mantenimiento y reparación sobre el terreno, una ventaja crucial para las fuerzas guerrilleras. El tamaño y el peso del fusil, unos 4 kilogramos, podían suponer un reto en patrullas largas y en terrenos difíciles. La carga manual del cargador de 5 disparos limitaba la cadencia de fuego, lo que no era ideal en combates intensos. A pesar de estar técnicamente superada por armas más modernas, la carabina fue ampliamente utilizada debido a su disponibilidad y fiabilidad. Muchas de estas armas fueron suministradas a Vietnam del Norte por China, lo que pone de relieve la compleja red de apoyo internacional que sustentó el esfuerzo bélico vietnamita. La granada de mano tipo 67, desarrollada por China, fue ampliamente utilizada por el Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. Esta granada de fragmentación era conocida por su sencillez y eficacia, y fue uno de los principales artefactos explosivos utilizados en las tácticas de guerrilla. Con un peso aproximado de 500 gramos, la tipo 67 era relativamente ligera y fácil de transportar, lo que permitía a los guerrilleros llevar varias unidades durante las misiones. Al lanzarla, la granada explotaba tras un breve retardo, liberando fragmentos metálicos letales en un radio de hasta 15 metros, lo que la hacía eficaz para despejar zonas densamente ocupadas por tropas enemigas o para crear emboscadas. La belleza del tipo 67 es que se fabricó en gran parte localmente, utilizando materiales disponibles, lo que permitió una producción a gran escala para abastecer las necesidades del Viet Cong. Esta capacidad de fabricación local puso de manifiesto el ingenio y la adaptabilidad de la guerrilla vietnamita a la hora de utilizar recursos limitados para crear armamento eficaz contra las fuerzas estadounidenses. La pistola Makarov PM, desarrollada en la Unión Soviética y adoptada como pistola estándar de las Fuerzas Armadas del Pacto de Varsovia en la década de 1950, fue ampliamente utilizada por el ejército norvietnamita y el Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. Compacta y de construcción robusta, la Makarov PM utilizaba munición de 9 por 18 milímetros, ofreciendo un equilibrio eficaz entre tamaño, peso y potencia de fuego. Su sencillez y fiabilidad la convirtieron en una elección popular entre oficiales y soldados para la defensa personal. Con un diseño basado en la pistola alemana Walter PP, la Makarov PM es conocida por su sencilla construcción, que facilita su desmontaje y limpieza sobre el terreno. La pistola es ligera, pesa unos 730 gramos, lo que facilita su transporte y manejo. Además, la Makarov PM tiene un cargador de 8 disparos, suficiente para situaciones de defensa personal y combate a corta distancia.
Su fiabilidad en condiciones adversas, desde la humedad de las selvas hasta el polvo de los campos de batalla, fue una ventaja significativa para los combatientes vietnamitas. El rifle de francotirador Dragunov, también conocido como SVD, fue desarrollado en la Unión Soviética y se convirtió en uno de los rifles de precisión más emblemáticos utilizados por el ejército de Vietnam del Norte y el Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. Introducido en 1963, el Dragunov fue diseñado para proporcionar precisión a larga distancia con un calibre de 7,62 por 54 milímetros, permitiendo a los francotiradores vietnamitas alcanzar objetivos con una precisión mortal a distancias de hasta 800 metros. Una de las principales cualidades del Dragunov es su combinación de precisión y durabilidad. El fusil fue diseñado para ser robusto y fiable en condiciones adversas, manteniendo la precisión incluso en entornos hostiles, como las selvas vietnamitas. Equipado con una mira telescópica 4x PSO-1, el Dragunov ofrecía una excelente capacidad de adquisición de objetos a larga distancia. Además, la construcción semiautomática del fusil permitía disparos rápidos y sucesivos, una ventaja significativa sobre los fusiles de precisión de cerrojo. Sin embargo, el Dragunov también tenía sus limitaciones. Aunque era muy eficaz en el combate a larga distancia, su precisión disminuía a distancias extremas en comparación con los fusiles de precisión especializados de cerrojo. Su durabilidad, fiabilidad y capacidad para proporcionar apoyo de precisión a larga distancia han convertido al Dragunov en una valiosa herramienta para los francotiradores vietnamitas, contribuyendo significativamente a sus operaciones de emboscada y defensa. Si fueras un combatiente del Viet Cong en la jungla, listo para emboscar a una patrulla estadounidense, ¿cuál de estas armas te gustaría tener a tu disposición? Deja tu opinión aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo video.